Agárrate fuerte a mí, papá. Vamos a estar bien. Agárrate fuerte. Gracias. Ay, Dios mío. La tormenta fue despiadada y devoró la carretera en una inundación furiosa. Las familias estaban atrapadas dentro de sus coches, golpeando las ventanas y rezando por un milagro. Y en medio de ese caos se encontraba Daniel Hayes, un camionero solitario junto a su imponente vehículo azul. Podría haberse salvado, pero en lugar de eso tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con cada paso que daba en la violenta corriente, arriesgaba su propia vida por extraños. Lo que ocurrió a continuación sacudió a todos hasta los cimientos. La lluvia había estado cayendo durante horas, golpeando la carretera con fuerza implacable. Lo que comenzó como una llovizna constante se convirtió en un aguacero torrencial, de esos que se tragan el sonido y hacen que cada kilómetro parezca más pesado que el anterior. Los camiones avanzaban lentamente sobre el asfalto resbaladizo, con sus faros cortando la neblina gris, mientras los coches más pequeños luchaban por mantenerse estables frente a las capas de agua. Entre ellos se encontraba Daniel Hayes, un camionero experimentado que había conducido a través de innumerables tormentas en sus 20 años en la carretera. Pero esta tormenta era diferente. El agua subía demasiado rápido, desviando los carriles y convirtiendo tramos familiares de la autopista en un río peligroso y cambiante. Apretó con más fuerza el volante, con la mirada fija en el horizonte y cada instinto diciéndole que algo iba terriblemente mal. Entonces sucedió. El camino que tenía delante desapareció bajo el agua marrón que corría. Los coches empezaron a frenar de golpe, a desviarse y algunos a salirse por completo. En cuestión de segundos, el tráfico quedó paralizado. Los conductores salieron de sus vehículos y la confusión y el pánico se extendieron a medida que las aguas de la inundación subían más. Lo que una vez fue una autopista ahora era una isla atrapada de metal y miedo. Daniel estacionó su vehículo lo más seguro que pudo en un terreno ligeramente más alto, con el motor retumbando como un latido nervioso. Podría haberse quedado dentro, cerrar las puertas y esperar. Después de todo, no tenía ninguna obligación con nadie. Pero cuando miró a través del parabrisas cubierto de lluvia, vio a las familias atrapadas dentro de sus autos. Madres abrazando a sus hijos, padres esperando en aguas profundas, tratando de empujar los vehículos estancados, parejas de ancianos mirando impotentes mientras la inundación se acercaba. El viento aullaba. La corriente se hizo más fuerte. El llanto de un niño atravesó la tormenta, débil pero innegable. El pecho de Daniel se apretó. Sabía en ese momento que estaba frente a una elección. Sobrevivir significaba permanecer dentro de su camión, seguro y seco. Pero la humanidad realmente costosa, significó salir al caos. Su mano se cernía sobre la manija de la puerta, con los nudillos blancos y el corazón latiendo como un tambor. Susurró una oración que nadie pudo oír. Entonces, con una inhalación profunda, Daniel empujó la puerta para abrirla y la lluvia cayó sobre él como una pared. El agua estaba más fría de lo esperado. En cuestión de instantes llegó hasta sus rodillas, tirando y arrastrando como si intentara tragárselo entero. Pero él siguió adelante, con los ojos fijos en el coche varado más cercano, donde dos niños aterrorizados golpeaban contra las ventanas empañadas. Y entonces se quedó congelado. Un rugido más fuerte que un trueno estalló en algún lugar en la distancia. La gente se giró y sus gritos se alzaron por encima de la tormenta. Algo enorme se dirigía directamente hacia la fila de vehículos varados. ¿Qué se dirigía hacia ellos en el diluvio? ¿Podría Daniel alcanzar a los niños antes de que ocurriera? El rugido se hizo más fuerte, como un tren de carga atravesando la tormenta. Daniel entrecerró los ojos a través de las cortinas de lluvia, con el pulso retumbando en sus oídos. Entonces lo vio. Un muro de escombros, un torrente de ramas de árboles, trozos de barandilla y pedazos rotos de quién sabe qué, todo ello corriendo río abajo con una fuerza aterradora. El diluvio ya no era solo agua. Era un monstruo que llevaba destrucción en sus fauces. «Salid de los coches»,
Alguien gritó. Pero el pánico paralizó a la mayoría de la gente. Las madres abrazaron más fuerte a sus hijos. Los padres golpeaban impotentes contra las puertas atascadas. El agua ya les llegaba a la cintura. En cuestión de segundos, la ola de escombros los aplastaría. Daniel avanzó a toda velocidad, luchando contra la corriente. Cada paso era una batalla. El agua arrastraba sus piernas, tratando de hacerle perder el equilibrio. Llegó al coche más cercano, un sedán medio sumergido, donde dos niños apretaban sus pequeñas manos contra el cristal, con los ojos abiertos por el terror. Su madre golpeaba la ventana desde dentro, con el rostro pálido. Con manos temblorosas, Daniel tiró de la manija de la puerta. «Bloqueado», gritó, haciéndole un gesto para que lo abriera. Ella tanteó, presa del pánico, antes de finalmente abrirlo. La puerta resistió la inundación, pero Daniel la abrió lo suficiente para poder sacar a los niños uno por uno. Sus gritos fueron amortiguados por la tormenta, pero sus brazos se aferraron a su cuello como salvavidas. «Ve a mi camioneta», le gritó a la madre, señalando a través de la lluvia hacia la plataforma que se alzaba como una fortaleza sobre el nivel del agua. Ella dudó solo un segundo antes de tambalearse, abriéndose paso a través de la corriente con una fuerza desesperada. Daniel sostuvo a los dos niños contra su pecho, con las piernas tensas a cada paso. El rugido de los escombros estaba más cerca ahora. El suelo bajo él se movió, resbaladizo e irregular. Casi se hunde una vez, la inundación lo arañaba, pero se tambaleó, aferrándose a los niños con más fuerza. Detrás de él, los gritos se alzaron. Más familias estaban atrapadas, golpeando las ventanas de los autos, pidiendo ayuda. Daniel contuvo la respiración. Salvar a estos dos no era suficiente. Docenas más estaban a segundos del desastre. Empujó hacia adelante, finalmente alcanzando a la madre, quien se desplomó contra el costado de su camioneta, jadeando en busca de aire. Daniel le entregó a los niños, con las manos temblorosas. «Quédate adentro. No vuelvas a salir». Ella asintió, con los ojos abiertos, con gratitud y miedo. Pero Daniel ya estaba volviendo al caos, de vuelta a la tormenta. La ola de escombros casi estaba sobre los autos. Podía oírla estrellarse, rasgar, destrozar todo a su paso. Y entonces un sonido cortó el ruido. Un grito agudo, aterrorizado. «Daniel». Se giró y vio a una niña pequeña de pie en el techo de un auto más abajo, con los brazos extendidos, llorando por su padre. El muro de escombros estaba a segundos de tragarse su agujero. ¿Podría Daniel llegar a la niña a tiempo, o la inundación se la llevaría ante sus ojos? El corazón de Daniel dio un vuelco al ver a la niña temblando sobre el auto medio sumergido. No podía tener más de 7 años. Su vestido empapado se pegaba a su diminuta figura, el cabello rubio pegado a su cara. Sus brazos se extendían desesperadamente, sus gritos cortando a través de la tormenta. La ola de escombros casi estaba sobre ella. Una marea arremolinada de ramas rotas, trozos de metal y trozos de madera chocaron contra los vehículos que iban delante. En cualquier momento, su frágil refugio quedaría destrozado. Daniel se lanzó hacia adelante. La corriente casi lo arrastró, el agua helada le mordía las piernas. Pero empujó con todas sus fuerzas. Cada paso parecía correr en arenas movedizas. Sus botas se hundían en baches invisibles, la corriente le arrastraba el cuerpo. «Aguanta», gritó, aunque la tormenta casi se tragó su voz. Los ojos aterrorizados de la chica se clavaron en él. Por un breve instante, hubo esperanza. Entonces, el coche bajo ella se movió, ladeándose al ser arrastrado con más fuerza por la corriente. Ella gritó de nuevo, aferrándose al techo con manos temblorosas. Daniel se abalanzó, alcanzando el coche justo cuando los escombros se estrellaban contra él. El impacto lo sacudió profundamente, desequilibrándolo. Madera afilada y metal dentado rozaron sus brazos, pero apretó los dientes, aferrándose al borde del coche. Con una mano,
Agarró el brazo de la chica, cuya piel estaba fría y resbaladiza bajo sus dedos. «Te tengo», rugió. Ella se aferró a él como a un salvavidas, sollozando desconsoladamente. El coche volvió a dar bandazos, crujiendo mientras las aguas lo obligaban a desviarse. Daniel sabía que si se quedaba allí un segundo más, ambos serían tragados. Con todo su ser, cargó a la niña sobre su hombro y esperó de vuelta al torrente. Cada paso era una agonía. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían, pero se negaba a soltarla. Tras él, el coche fue arrastrado, desapareciendo en la oscuridad con un estruendo espantoso. Si hubiera dudado un instante, la niña habría desaparecido. «Papá», gimió de repente, retorciéndose en sus brazos. Su pequeña mano señaló a través de la lluvia. Daniel siguió su mirada. No muy lejos, un hombre se aferraba desesperadamente al techo de una camioneta, con el rostro desgarrado por el terror mientras veía cómo llevaban a su hija a un lugar seguro. Los ojos del padre se encontraron con los de Daniel, abiertos de par en par por el alivio, pero solo por un instante. Un tronco enorme, grueso como un tronco de árbol, se precipitaba por la corriente, se dirigía directamente hacia él. No tenía a dónde ir. ¿Podría Daniel salvar al padre de la niña antes de que la inundación lo aplastara bajo los escombros? La mirada de Daniel se fijó en el hombre que se aferraba a la camioneta. El rostro del padre estaba marcado por el terror absoluto, dividido entre el alivio de ver a su hija a salvo y la impotencia de saber que la muerte estaba a punto de ocurrir. El enorme tronco retumbaba en el agua, empequeñeciendo todo a su paso. Destrozaría la camioneta como un juguete. «Aguanta», gritó Daniel, aunque sabía que las palabras significaban poco ante el rugido de la inundación. Apretó el agarre de la niña temblorosa, sus gritos rompiéndole el corazón, antes de seguir adelante. La corriente le subía al pecho, gélida e implacable, amenazando con arrancarlos a ambos. Con cada paso, Daniel sentía el peso del agotamiento desgarrarlo. Le dolían los brazos, le ardían las piernas, y sin embargo, su determinación solo se agudizaba. Conocía la mirada de ese padre, la súplica silenciosa de un hombre que daría cualquier cosa por su niña. Daniel no podía, no lo dejaría morir allí. Llegó a una camioneta varada, apoyada de lado contra la barandilla, su carrocería sirviendo de escudo contra la corriente. Metió a la niña dentro por la ventana abierta y gritó por encima de la tormenta: «Agáchate. No te muevas hasta que vuelva». Sus pequeñas manos lo agarraron del brazo, renuentes a soltarlo. Pero Daniel forzó una sonrisa a través de la lluvia. «Prometo que lo traeré de vuelta». Luego se giró y se sumergió más profundamente en la inundación. El tronco estaba a segundos de impactar. Daniel se lanzó hacia adelante, el agua golpeándolo en el pecho, robándole el aliento. Se abalanzó sobre la camioneta, agarrando el brazo extendido del hombre justo cuando el tronco se estrelló contra el vehículo con un crujido explosivo. El impacto fue brutal. La camioneta se estremeció, el metal crujió al soltarse de su último agarre. El hombre resbaló, su agarre flaqueó. El hombro de Daniel casi se desprendió de su articulación mientras se aferraba con todas sus fuerzas. «No me sueltes», rugió Daniel, con las venas tensas en su cuello, sus botas raspando contra el pavimento invisible de abajo, luchando por hacer palanca. Por un momento aterrador, pensó que la inundación los atraparía a ambos. Pero con un último impulso, arrastró al hombre fuera de la camioneta. Justo cuando era arrastrado río abajo y desapareció en el torrente. El padre se desplomó contra él, tosiendo, jadeando. Sus ojos se llenaron de gratitud e incredulidad. «Mi hija», dijo con voz ahogada. «Está a salvo», dijo Daniel con voz áspera, señalando hacia la camioneta. El cuerpo del hombre se estremeció de alivio, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Pero su reencuentro duró poco. Un grito atravesó el caos. Daniel giró, con una opresión en el pecho. Más adelante en la carretera, otro grupo estaba atrapado.
Una pareja de ancianos se aferraba al techo de su coche, rodeados de escombros que se hundían. Sus frágiles cuerpos temblaban de agotamiento, abrazados mientras el agua subía. Y peor aún, Daniel lo vio. La inundación había comenzado a desgarrar los cimientos de la carretera. Grietas se astillaron en el asfalto, trozos de carretera desaparecieron en la corriente. ¿Podría Daniel alcanzar a la pareja de ancianos antes de que la carretera se diera por completo bajo sus pies? El pecho de Daniel subía y bajaba mientras miraba a la pareja de ancianos, aferrándose desesperadamente al techo de su coche que se hundía. El agua se agitaba violentamente a su alrededor, arrastrando ramas, neumáticos y fragmentos retorcidos de metal. Cada ola amenazaba con derribarlos de su frágil posición. Sus rostros estaban pálidos, con los ojos abiertos y la silenciosa resignación de quienes han vivido lo suficiente para reconocer el fin. Pero Daniel se negó a permitir que eso sucediera. No. Bajo su cuidado. «Quédate conmigo», gritó, obligando a sus piernas doloridas a moverse una vez más. Su cuerpo gritó en protesta. Tenía los brazos en carne viva, las rodillas magulladas, la respiración entrecortada, pero su corazón latía con un propósito más fuerte que el miedo. Ya no era solo un camionero luchando contra una inundación. Era la línea entre la vida y la muerte. La corriente se hacía más feroz a medida que avanzaba, tirando de él a cada paso. 2 veces se deslizó bajo la superficie, engullido por la ráfaga gélida antes de volver a la superficie. Le sangraban los dedos al rozar los escombros, pero siguió adelante. El asfalto volvió a agrietarse con un crujido espantoso, trozos enteros de carretera derrumbándose en el torrente. El tiempo corría. Finalmente, llegó junto a la pareja. El coche se movió bajo ellos, ladeándose mientras el agua entraba a raudales. El anciano se aferró a su esposa, protegiendo su frágil cuerpo con el suyo. Daniel se agarró al techo, gritando por encima de la tormenta: «Los tengo a ambos». Lo miraron con lágrimas en los ojos antes de que el hombre susurrara: «Por favor, sálvenla primero». Con un gruñido, Daniel abrazó a la mujer, su frágil cuerpo temblaba contra su pecho. El hombre lo siguió, agarrando el hombro de Daniel mientras se tambaleaban hacia un terreno más alto. Cada paso era una tortura, la inundación los arañaba, el suelo se rompía tras sus talones. Por fin, llegaron a la seguridad del camión de Daniel, donde las familias rescatadas se acurrucaron dentro, con los ojos abiertos de asombro y alivio. La pareja de ancianos se desplomó contra los demás, con lágrimas corriendo por sus rostros. La niña gritó, saltando a los brazos de su padre. Madres se aferraban a sus hijos. Desconocidos abrazaban a desconocidos. En medio del caos, había vida. Porque un hombre se había negado a rendirse. Daniel se apoyó contra el costado de su camioneta, con el pecho agitado y el agua goteando de su cuerpo maltrecho. Por un momento, se permitió respirar, observando a las personas que había salvado aferrarse unas a otras como sobrevivientes de una guerra. La carretera detrás de ellos crujió una última vez antes de que un tramo entero se derrumbara en la furiosa inundación, arrastrando autos y escombros a la oscuridad. Si hubiera llegado segundos después, todos se habrían perdido. Un silencio cayó sobre el grupo. Decenas de ojos se volvieron hacia Daniel, sus rostros una mezcla de gratitud, asombro e incredulidad. Negó con la cabeza lentamente, en voz baja pero firme. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Pero en el fondo, todos los presentes sabían la verdad. Había hecho mucho más que eso. Lo había arriesgado todo por personas que nunca había conocido. Y gracias a eso, se habían salvado docenas de vidas. Cuando la tormenta comenzó a amainar y la primera tenue luz del amanecer atravesó las nubes, Daniel se irguió contra la carretera maltrecha. Estaba empapado, exhausto y temblando. Pero se había convertido lo que el diluvio nunca pudo lavar.